días. Buenos días. Ánimo. Nos da mucho gusto estar con ustedes en esta conferencia. Siéntense, por favor. Son bienvenidas, bienvenidos. Es una conmemoración importantísima. Son 80 años de la constitución del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS. 80 años. Una institución fundamental del Estado mexicano para beneficio del pueblo y de los trabajadores, y es una institución cuya característica principal es que forma parte de un acuerdo. Es una institución tripartita donde participan trabajadores, participan los empresarios y participa el gobierno. Su consejo de administración está integrado de esa manera y está en una muy buena época ahora esta institución, y vamos aquí pues a que se manifiesten, se expresen con libertad los que forman parte de este consejo, quienes representan a los obreros, a los empresarios, y desde luego escuchar a Zoé Robledo, que es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, y poder informarle a los mexicanos de la labor que lleva a cabo el Seguro Social, tanto en lo que es su esencia, la atención a los derechohabientes, como también en una función básica, muy solidaria, muy fraterna, de dar atención médica universal, gratuita, a todos los mexicanos que no cuentan con seguridad social, lo que se conoce como IMSS Bienestar. Entonces, vamos a escuchar a Zoé, o ¿cuál es el programa? El representante de los trabajadores. Adelante. Y ya ustedes se dan la palabra, porque aquí no hay maestro de ceremonia. Perfecto, señor. Muchas gracias. Buenos días, señor. Gracias. Perdón. Muchas gracias, señor presidente. Estimado señor presidente, querido presidium, estimados secretarios, señor director, maestro Zoé Robledo, querida secretaria, doña Luisa María, amigos todos. Es un honor por partida doble estar el día de hoy en la celebración de los 80 años del Instituto Mexicano del Seguro Social. Acudo como representante de los trabajadores ante el Alto Consejo Técnico y del senador don Carlos Aceves del Olmo. Saludo con afecto y reconocimiento a mis compañeros del Honorable Consejo Técnico, agradeciendo, señor presidente, nos reciba en el emblemático recinto de la comunicación social del país. El IMSS tiene más historia que los 80 años que hoy celebramos. Es la culminación de una de las aspiraciones más sentidas de nuestra revolución y la consolidación del México institucional, cuyo diario es proteger a los trabajadores y asegurar su existencia, su salario, su capacidad productiva y la tranquilidad de su familia. Asimismo, representa el arduo trabajo, pensamiento y voluntad de presidentes como Álvaro Obregón, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y el gran Lázaro Cárdenas del Río, así como de un grupo de trabajadores organizados quienes a través de décadas de lucha lograron hacer realidad el reto más importante del movimiento obrero, dotar de seguridad social a la ciudadanía. Don Lázaro Cárdenas y el abogado Ignacio García Telles en 1935 diseñaron el proyecto del IMSS, una de las etapas más importantes de la creación y la consolidación del instituto. Su propuesta presenta la aportación tripartita: Estado, trabajadores y patrones, construyendo, cobijando y manteniendo al IMSS a la vanguardia en la atención de los trabajadores y sus familias. La brega de generaciones y el arduo camino consolidaron con la publicación de la Ley del Seguro Social al Instituto, iniciando actividades el 19 de enero de 1943 durante la gestión del presidente Manuel Ávila Camacho, cumpliendo así una promesa de campaña y el mandato constitucional. Vicente Santos Guajardo, su primer director, en 1944 es sustituido por Ignacio García Telles, quien consolida a obreros y empresarios en el proyecto más importante del país. Así, la prestación de servicios a los trabajadores asegurados se volvía realidad. Máxime si se piensa que el IMSS inició subrogando la atención médica en 40 clínicas y 110 consultorios particulares para poder atender a poco más de 200,000 trabajadores. Increíble que para 1944 atendía casi al doble, con 350,000 derechohabientes, y en 2 años ya se había extendido a Monterrey, Puebla, Guadalajara y Guanajuato, mi querido amigo. Pero me estoy adelantando. El IMSS rompió esquemas. Desde su creación, pues el primer patrón inscrito fue una mujer, doña Concepción Fuentes Martínez. El primer asegurado, don Abel Morales Rodríguez, encargado del billar, propiedad de doña Concepción. En cuestión de meses, el 6 de abril del mismo año, los empleados del IMSS se agremiaron para conformar el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Su primer secretario general fue el profesor Ismael Rodríguez Aragón. Hoy, dignamente, este sindicato está representado por el doctor Arturo Olivares Cerda. El sector obrero reconoce el esfuerzo, la dedicación, la entrega de cada uno de los 500,000 trabajadores. Detrás de cada uno de ellos existen historias de salud, cuidado infantil,
trámites de pensión, incapacidades, etcétera, sin dejar de lado el deporte, la cultura y el esparcimiento. Hoy, por cierto, se reinaugura el Cine Linterna Mágica, ícono de nuestra ciudad, señor. En el número 10 de la avenida 16 de septiembre se ubicaron las oficinas sede de su primer consejo técnico, con estructura tripartita conformado por Antonio Carrillo Flores y Alfonso Díaz Infante como propietarios y Federico Bach y Gaudencio González Garza, suplentes, representando al Estado. Emilio Azcárraga Vidaurreta, Agustín García López, Gustavo Serrano y Max Camiro, propietarios y suplentes empresariales. Francisco J. Macín Domínguez, Reinaldo Cervantes Torres, Alejandro Carrillo Marcor y Alfonso Sánchez Madariaga, propietarios y suplentes por los trabajadores, quienes lograron en pocos años que la atención del Seguro Social no solo fuese para los trabajadores, sino también para las familias. El hilo conductor de la historia nos presenta un reto similar entre 1943 y 2023. Aunque se ven distantes los esfuerzos realizados por Santos Guajardo por consolidar la naciente institución y de Zoé Robledo Burto por fortalecer y extender las alas protectoras del águila para dotar de beneficios a toda la población mexicana, representan un reto ambos de dimensiones mayúsculas. El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con un profundo arraigo entre la población, pues fue creado e ideado y proyectado por y para los mexicanos, por y para los trabajadores, bajo el principio de la solidaridad social. Al sector obrero nos ha dejado el orgullo por lo obtenido, el encargo por conservarlo y el reto por mejorarlo, por lo que continuaremos en el marco del tripartismo proponiendo, negociando, acordando y cumpliendo en beneficio de nuestra derechohabiencia. Muchas gracias por cuidarnos. A continuación, hace uso de la palabra el presidente nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, licenciado Héctor Tejada Schar. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, Zoé Robledo, director general del IMSS, secretaria, secretarios, a todos mis amigos del Consejo Técnico, a los medios de comunicación, muchas gracias por estar aquí en esta fiesta tan importante para el Instituto. Los empresarios de nuestro país sabemos que la seguridad social ha transformado la vida de las 4.5 millones de empresas que impulsan cada día a nuestro sector de comercios, servicios, turismo, industrial, también el sector primario, todas las empresas de nuestro país, pero especialmente a todos nuestros colaboradores y a todo nuestro personal. Gracias al Instituto Mexicano del Seguro Social, gozamos desde hace 80 años de la certeza y seguridad que ofrece saber que seremos bien atendidos ante cualquier problema de salud. Además, las prestaciones brindadas a través del IMSS suponen un incentivo enorme para sumarse a la formalidad, pues además de los servicios médicos, también incluyen acceso a guarderías, a instalaciones deportivas, teatros, velatorios, por mencionar solamente algunas de ellas. La pandemia nos dejó grandes enseñanzas, pero también nos obligó a superarnos. Por ejemplo, en octubre del 2022 logramos crear la mayor cantidad de empleos formales de la historia, 208,000, todos ellos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, una cifra que nunca antes se había logrado. Con cifras del propio instituto, al 30 de septiembre del año pasado, sabemos que existen más de 73 millones de derechohabientes. Por supuesto, tenemos desafíos. La infraestructura existente, que data en muchos casos de los años 70, está rebasada en algunos lugares. Sabemos de estas preocupaciones y estamos sentando las bases para que en pocos años podamos contar con más unidades hospitalarias, con mayor número de camas, muchos más médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y especialistas de la salud. Los 80 años del IMSS es una historia de trabajo en favor de los demás, pero también de cómo la cooperación entre el gobierno, los trabajadores y la iniciativa privada sí funciona. Está aprobado, aprobando y tomando entre todos las mejores decisiones para el correcto funcionamiento del organismo. Más de 21 millones de trabajadores pueden dar testimonio de los enormes beneficios brindados por el IMSS, que incluyen áreas de investigación, nuevas tecnologías y procedimientos quirúrgicos innovadores. Sin lugar a dudas, todo este esfuerzo en conjunto permitirá heredar a nuestros colaboradores y a sus familias un mejor sistema de salud, con prestaciones que mejoren su calidad de vida y permita que juntos podamos lograr un mejor país, de todos y para todos. Desde la iniciativa privada, continuamos tendiendo la mano para construir en los siguientes 80 años, unidos en acciones positivas, un IMSS con más innovación, más inclusión y una alta calidad humana. Nuestro objetivo es seguir creciendo con el IMSS, seguir brindando servicios de calidad, ofrecer prestaciones a nuestros trabajadores, porque si crece el IMSS, crecemos todos y principalmente crece México. Sigamos todos los mexicanos fortaleciendo el IMSS, unidos en acciones positivas. Muchas felicidades y que vengan muchas décadas más. Muchas gracias.
Procedemos con las palabras del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Zoé Robledo Aburto. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos, secretarias, secretarios, a los médicos ilustres que hoy nos acompañan aquí, integrantes del Consejo Técnico, representación del sindicato, doctor Olivares, al cuerpo directivo del IMSS, compañeras y compañeros del sector salud. El día martes 19 de enero del año de 1943, en la sección primera del Diario Oficial, se publicó un decreto en el que se aceptaban los derechos y obligaciones asumidos por México en la Conferencia Internacional Telegráfica y Telefónica celebrada en el Cairo. Otro decreto que concedía prerrogativas a los barcos, hidroaviones de guerra y navíos de patente de corso que desearan arribar y fondear en aguas y puertos mexicanos, siempre y cuando pertenecieran a los países que contribuían a la defensa de América, y en su sección segunda, la Ley del Seguro Social. Con este acto, el Ejecutivo Federal reconocía la existencia de una ley y ordenaba su cumplimiento. Pero para que esa ley se publicara un día como hoy, de hace 80 años, una infinidad de obstáculos fueron superados. Y para que se cumpliera, también. Desde 1906, los hermanos Flores Magón, en los puntos 25 y 27 del programa del Partido Liberal Mexicano, planteaban obligar a los dueños de minas, fábricas y talleres a mantener las mejores condiciones de higiene en sus propiedades, prestar seguridad a la vida de los operarios y pagar indemnización por accidentes de trabajo. Al aceptar la candidatura a la presidencia en 1910, Francisco I. Madero planteaba la necesidad de leyes para asegurar pensiones a obreros mutilados en la industria y pensionar a sus familiares cuando estos perdían la vida al servicio de alguna empresa. Y así, en la Revolución Constitucionalista, en la Soberana Convención de Aguascalientes, el ideal de mejorar la vida de los trabajadores a través de la seguridad social estaba ahí, presente, pero lejano de materializarse. Lo más cercano ocurrió quizá en Veracruz, en 1914, cuando el gobernador Cándido Aguilar obligó a los patrones a cubrir asistencia de médicos, medicinas y alimentos a los obreros enfermos, así como pagarles el salario que tuvieran asignado cuando fueran víctimas de algún accidente de trabajo. En la Constitución de 1917, la seguridad social se establece en el artículo 123 que la consideraba de utilidad social y se encarga a los gobiernos a fomentar la organización de instituciones de esta índole. La esperanza que despertaba la implementación del Seguro Social era tal y tenía tal fuerza que muchos aspirantes a la presidencia la utilizaban en sus campañas. Lo mismo el grupo de obregonistas que en la campaña reeleccionista de 1927 se agruparon en el Partido de Previsión Social, cuya principal bandera era justamente el establecimiento del Seguro Social en todas sus formas. Lo mismo José Vasconcelos en su postulación de 1929, cuando ofreció dedicar empeño preferente a organizar la prevención y la previsión social creando una institución nacional de seguros. En 1931, el presidente Pascual Ortiz Rubio expidió la primera Ley Federal del Trabajo. En enero de 1932, determina un plazo de 7 meses para expedir la Ley del Seguro Social obligatorio. El plazo llegó y Ortiz Rubio había dejado de ser presidente. Luego de un tercio de siglo de escarceos políticos, llegó a la presidencia el más decidido promotor del Seguro Social, el general Lázaro Cárdenas. Decidido a poner en práctica el plan sexenal, el 1 de enero de 1935 comienza un estudio y ordena muchas de las propuestas previas y por primera vez se vislumbra una institución como la que hoy conmemoramos, un seguro social único y obligatorio, que prevendría y contrarrestaría los riesgos por enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, que atendería la maternidad, la vejez, la invalidez, establecido como un servicio descentralizado del Estado bajo el nombre de Instituto de Seguros Sociales, financiado de manera tripartita, sin fines lucrativos y de composición mixta a través de la representación del Estado, de los asegurados y de los empleadores. El 31 de marzo de 1938, Cárdenas encarga al licenciado Ignacio García Telles, entonces secretario de Gobernación, el proyecto para el establecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, el surgimiento del bloque conservador, como reacción a la política cardenista, al ejido, a la expropiación de los ferrocarriles y del petróleo, contribuyó también a que esta iniciativa se congelara en la Cámara de Diputados. Por eso, la publicación del decreto del general Manuel Ávila Camacho hace 80 años no supuso tampoco la puesta en operación inmediata del Seguro Social. En la segunda quincena de marzo de 1943, el primer director del IMSS, Vicente Santos Guajardo, anunciaba que el IMSS iniciaría su funcionamiento en el entonces Distrito Federal el 1 de enero de 1944. En el ensayo biográfico, Ignacio García Telles, ideólogo desconocido del cardenismo, del doctor Luis Medina Peña, narra un momento fundamental de esta historia, una conversación que cambió la historia de nuestro país. García Telles había renunciado a la Secretaría del Trabajo en mayo de 1943 y a finales de ese año, en diciembre, es citado por el presidente Ávila Camacho, que lo recibe con una pregunta. ¿Qué dice su ilusión por el Seguro Social, licenciado? Señor presidente, ya renunció el licenciado Santos Guajardo, desilusionado. Bueno, ahí tiene usted la oportunidad de realizar sus sueños del seguro. Señor presidente, con las cosas como van, lo creo difícil. Licenciado García Telles, yo soy el presidente y le doy mi palabra que lo apoyaré. Se me ha atacado de conservador, pero al organizar y poner en marcha el seguro, dejaré una obra de trascendencia en materia social que salvará a mi gobierno ante la posteridad. Así que, señor licenciado, usted me responde. Entonces, señor presidente, vamos a fundar al Seguro Social en México. Pocas semanas después de gira por Veracruz, Ávila Camacho declara tajantemente: la aplicación del Seguro Social no se detendrá por ninguna circunstancia. Se implementará en la capital y lentamente, pero de manera firme, se irá extendiendo a todo el país. El resto es la historia de los 80 años del Instituto Mexicano del Seguro Social. Señoras y señores, la historia de México es la historia de sus transformaciones, la historia de sus ideas, sus ideales y de las instituciones que los materializan. De la independencia vino el decreto de abolición de la esclavitud de Vicente Guerrero. De la reforma, el Código Civil, el establecimiento de la República, el Estado laico, la separación de poderes y las garantías individuales. De la revolución, el reparto agrario, el ejido, la escuela rural, los sindicatos y el Seguro Social. Ideas convertidas en instituciones que sirvieron para cambiar la vida de las personas, para pacificar el país y unirlo alrededor de un proyecto de sociedad justa y solidaria. En ese proceso histórico se marca el IMSS, de los anhelos revolucionarios para garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Las grandes transformaciones, los cambios profundos que cambian la vida de las personas, nunca están exentos de incomprensiones, nunca están exentos de resistencias. Las ideas, por más que les haya llegado su tiempo, no se hacen realidad sin voluntad. Esa capacidad para aplazar la recompensa, la conciencia de la trascendencia histórica de lo que hacemos, saber continuar con determinación
determinación y un propósito firme. La difícil y valiente decisión de tomar un rumbo y no cambiarlo. Eso es el IMSS a sus 80 años. La férrea voluntad de contar con una institución del Estado que protege al pueblo de México. Y ha estado el IMSS con toda su gloria y toda su voluntad, llenando páginas de esperanza y de orgullo, pero también superando momentos difíciles. Sismos, huracanes, crisis económicas, desinversión, intentos de privatización, el vendaval neoliberal y también la pandemia. Y siempre el Seguro Social ha salido adelante, evocando al águila que nos representa e identifica. Ese mito de renovación que ante un escenario adverso plantea la necesidad de transformarse, pero no solo para sobrevivir, sino para evolucionar, para crecer, para perdurar en el tiempo, para seguir abrazando a la madre que abraza al niño y alimenta a su hijo. Retirado de la política, García Telles redacta 10 mandamientos para su gobierno personal. Entre ellos 2, la lealtad como la fuente de todas las virtudes y el secreto de la felicidad, el íntimo goce del deber cumplido. Señor presidente, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que surgió de la Revolución, acude a su llamado histórico de contribuir a los propósitos de la Cuarta Transformación. A sus 80 años, extender sus alas y abrazar a todos los mexicanos y mexicanas en los momentos de incertidumbre y de enfermedad. 80 años y el IMSS está en su mejor edad, en la edad en la que se dejan de cumplir años y se empiezan a cumplir sueños. Uno en particular, la universalidad del acceso a la atención médica oportuna, de calidad, por el simple y glorioso hecho de nacer mexicana o mexicano. El IMSS para los que no tienen IMSS. Si en los primeros años García Telles recibió todo el respaldo del presidente para salvar este proyecto cardenista, hoy son las decisiones, el apoyo y la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador las que mantienen al IMSS de pie, con posibilidades de anunciar que su mejor etapa está en el porvenir. Que viva el Instituto Mexicano del Seguro Social 80 y muchos años más. Muchas gracias. A continuación se llevará a cabo la proyección del video IMSS 80 hitos, 80 años. En 1968, el general Lázaro Cárdenas encomienda un proyecto para otorgar la prestación de servicio de salud a un instituto de seguridad social. El proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros y enviado a la Cámara de Diputados. La aprobación del proyecto se detuvo ante el contexto social del país y el fortalecimiento del bloque conservador después de la expropiación petrolera. En septiembre de 1942, Ignacio García Telles acude representando a México a la primera Conferencia Interamericana de Seguridad Social celebrada en Santiago de Chile, para presentar ante delegados de otros países como Eva Perón, Nelson Rockefeller y Salvador Allende la Ley del Seguro Social Obligatorio. El 19 de enero se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Seguro Social. En la Ciudad de México, el 22 de enero se reúnen Alfonso Díaz Infante, Antonio Carrillo Flores, Emilio Azcárraga, Agustín García López, Francisco Macín y Reinaldo Cervantes Torres, con el licenciado Vicente Santos Guajardo, director general del IMSS, para celebrar la primera sesión del Consejo Técnico del Instituto, y se nombra al doctor Gaudencio González Garza, jefe del Departamento Médico. En abril nace el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Su primer secretario fue el profesor Ismael Rodríguez Aragón. Concepción Fuentes Martínez fue la primera patrona en registrar a su trabajador. Abel Morales Rodríguez fue el primer trabajador afiliado. El 3 de enero, el licenciado Ignacio García Telles asume la dirección del IMSS. El primer consultorio se instaló el 5 de enero en las calles de Mariscal y Rosales, en la colonia Tabacalera. El hospital número 1 inicia operaciones en la Condesa, a la par del servicio de infecciosos en Calzada de Tlalpan, un sanatorio en Santa María la Ribera y la clínica de la avenida 5 de Mayo. El artista Salvador Zapata diseña el primer símbolo del instituto. Julieta Rico Sierra se convierte en la primera enfermera del IMSS. El IMSS, lentamente pero de manera firme, se extiende a todo el país. Los primeros estados en sumarse fueron Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Jalisco, Veracruz y Nuevo León. La primera escuela de enfermería en el IMSS inicia operaciones. Creación de la clínica de maternidad número 1. Se extiende la seguridad social a familiares de trabajadores afiliados. El 13 de septiembre, Miguel Alemán inaugura el edificio en Paseo de la Reforma 476, diseñado por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia. El director Antonio Ortiz Mena amplía la cobertura en el país con el régimen de seguridad social para los trabajadores del campo, en Baja California, Sinaloa y Sonora. Se inaugura La Raza y se revelan los murales El pueblo en demanda de salud de Diego Rivera y por una seguridad social completa y para todos los mexicanos de David Alfaro Siqueiros. El IMSS pone en marcha el sistema de servicio médico familiar. Adolfo Ruiz Cortines lanza la primera pelota en el coloso de la colonia Narvarte, del Parque de Béisbol del Seguro Social. El primer partido fue entre los Diablos Rojos de México y los Azules de Veracruz. Benito Coquet convierte las casas de la aseguradora en centros de seguridad social. La Convención Mundial de Seguridad Social declara la maternidad del IMSS como la más grande del mundo. Con la inauguración del Teatro del Seguro Social inicia la red de teatros más grande del país. David Alfaro Siqueiros crea el mural Apología de la futura victoria de la ciencia médica contra el cáncer en el antiguo Hospital de Oncología. Federico Cantú talla y modela en bronce y mármol el emblema del IMSS. Se inaugura la primera unidad del IMSS, la Cuauhtémoc, la más grande del país. Los países miembros de la CIS consideran que, por el liderazgo del IMSS, el organismo sea siempre presidido por esta institución. Primera cirugía mitral, reemplazo de válvula de corazón abierta en el país. Se celebran los convenios de compraventa del siglo XXI entre la Secretaría de Salud y Asistencia y el Instituto. La Unidad Habitacional Independencia es visitada por John F. Kennedy. También la recorrieron Charles de Gaulle, el Mariscal Tito, entre otros. Se inaugura el Centro Médico Nacional Siglo XXI, referente médico en Latinoamérica. Inauguración del Hospital de Especialidades de León, Guanajuato, donde se hizo el primer trasplante total de brazo. Juan Pérez Jolete, de Ricardo Poza, cumple 101 funciones en el Teatro Hidalgo, con la participación de Ignacio López Tarso. Abre sus puertas el Centro Vacacional Huastepec. Felipe El Tibio Muñoz, formado en el IMSS, es campeón de los Juegos Olímpicos. Se crea la revista Archivos de Investigación Médica, convirtiéndose en la más importante de Latinoamérica. Se designa en Colima a la primera delegada, licenciada Josefina López de Espinosa, quien desempeñó el cargo por 10 años. Se realizan adiciones a la Ley del Seguro Social, ampliando los derechos para los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios. Las guarderías y los servicios funerarios inician como prestaciones sociales. Jesús Reyes Heroles modifica la ley del IMSS y fortalece la atención de la salud en el sector rural.
Griselda Álvarez Ponce encabeza la Dirección de Prestaciones Sociales. Años después, es electa como la primera gobernadora del país. Para promover el deporte y fortalecer las prestaciones sociales, el IMSS forma parte de la administración del Atlante. Se realiza el primer trasplante de médula ósea. Surge el programa IMSS Coplamar. Carlos Girón, clavadista del IMSS, gana medalla de plata en los Olímpicos de Moscú. Se funda el Hospital de Especialidades de Monterrey, pionero en manejo de retinopatía del prematuro. Se realiza el primer trasplante renal infantil. Más de 2.000 pacientes del centro médico afectado por los sismos fueron canalizados a otras unidades del IMSS de forma rápida y cuidadosa. Se puso en práctica una técnica quirúrgica para curar el mal de Parkinson. Se realiza el primer trasplante de corazón. Como un ejemplo en la construcción de hospitales contra sismos, reabre siglo XXI. El IMSS realiza el primer trasplante de hígado infantil en México. Surge la nueva ley del Seguro Social y nace las Afore. Un año después se constituye la hoy Afore 21 Banorte. Se crea el seguro de salud para la familia. Incorporación al régimen obligatorio a estudiantes de nivel medio superior y superior. El concurso para crear el himno del IMSS fue ganado por Jaime Muñoz y Ricardo Serna. Creación de la estrategia de programas integrados de salud Prevenirs. Se realiza la primera cirugía de separación de siamesas. Se crea la unidad médica de alta especialidad de Mérida, Yucatán, donde realizan un trasplante renal a paciente con VIH e insuficiencia renal crónica. Primera aplicación de veneno antiarácnido polivalente en el mundo. La vacuna pandémica de influenza AH1N1 se desarrolla en siglo XXI. Nace el CECART para rehabilitar y reinsertar integralmente a la población con discapacidad por accidente de trabajo o enfermedad. El Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres es inaugurado. Se realiza el primer implante de corazón artificial permanente. Se crea IMSS Digital para digitalizar trámites del instituto. Se extirpa un tumor intraabdominal de más de 60 kilos. El instituto se suma a la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. El IMSS implementa un protocolo de atención de urgencias código infarto. Fernando Platas, medallista olímpico en Sydney, recibe un reconocimiento a su trayectoria en el IMSS. Inaugura la primera unidad de detección y diagnóstico de cáncer de mama. El presidente Andrés Manuel López Obrador visita 80 hospitales rurales de IMSS Bienestar. Inicia el programa para incorporar a las personas trabajadoras del hogar. Los trabajadores obtienen el derecho de inscribir a sus hijas o hijos en las guarderías. Se transparentan los procesos de licitación con transmisiones en vivo. El IMSS reconvierte 20.000 camas y habilita 16 unidades hospitalarias móviles para la atención del COVID-19. María de Rosario Lora fue la primera trabajadora en recibir la vacuna contra el coronavirus. Entra en funcionamiento el primer Oncocrea. Nace el órgano público descentralizado Servicios de Salud del IMSS para el bienestar. Inicia la federalización de la salud de Nayarit. Nace la estrategia ELSA para cuidar la salud de las y los trabajadores. Se realiza el primer trasplante bipulmonar en el IMSS. El H Consejo Técnico determina que concubinos derechohabientes del mismo sexo tienen acceso a servicios de salud y seguridad social. El IMSS llega a 2023 y alcanza poblaciones a las que no había llegado. A las y los mexicanos sin seguridad social, personas trabajadoras independientes, del hogar y millones más. El águila abre sus alas y abraza más fuerte que nunca a las y los mexicanos en esta transformación. Hoy somos un IMSS más seguro y más social. 80 años IMSS. Escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pues está dicho todo, solo agradecer a los representantes del sector obrero, a los representantes del sector empresarial, a los servidores públicos del IMSS, a su director, Zoé Robledo, que como es público y notorio, es un servidor público excepcional, un profesional del servicio público, una persona dedicada al trabajo, un hombre honesto. Nos sentimos muy bien representados con Zoé Robledo. También agradecer a todos los trabajadores del IMSS. No omitir el apoyo que aportaron en momentos difíciles de la pandemia. Fueron héroes, heroínas, enfermeras, médicos, trabajadores del Seguro Social, que ayudaron a salvar vidas, que pusieron en riesgo sus vidas para salvar las vidas de otros, de los demás, de los semejantes, de nuestros semejantes. De modo que me da muchísimo gusto el que estemos hoy conmemorando estos 80 años de una institución surgida del movimiento revolucionario, de una transformación profunda de la vida pública de nuestro país, y que se haya mantenido esta institución a pesar de muchos obstáculos y que se mantenga así en la unidad, la concordia, la participación de obreros, de empresarios y del gobierno. Esto que en la economía prevaleció durante mucho tiempo, el que participara el sector privado, el sector social, el sector público, la economía mixta, que permitió que México alcanzara niveles de crecimiento hasta del 7% anual, precisamente cuando un ex director del Seguro Social pasó a ocupar el cargo de secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena. En ese entonces, por esa conciliación entre los sectores productivos, se alcanzaron muy buenos niveles de crecimiento económico. De modo que, como aquí lo mencionó el representante del sector empresarial, sí es posible la unidad cuando hay el propósito sincero de mejorar las condiciones de vida, de trabajo de la mayoría de nuestro pueblo. Yo quiero agradecer a los integrantes del Consejo del IMSS porque ahora el modelo de IMSS Coplamar, que se creó hace un poco más de 40 años, es el que estamos utilizando para garantizar a todos los mexicanos, a quienes no tienen la seguridad social, el derecho a la salud. Ese es el modelo que se está aplicando. Y vamos avanzando y tenemos el compromiso que este año vamos a tener un sistema de salud pública de calidad en todo el país. Y esto tiene que ver con una decisión que se tomó de
de federalizar el sistema de salud pública. De manera voluntaria, ya la mayoría de los gobiernos estatales han decidido que sea la federación con este plan del IMSS Bienestar, la que se haga cargo de la atención médica y de todo lo relacionado con la salud en las entidades en los estados de la República. Vamos avanzando, superando obstáculos. Ya resolvimos el problema del abasto de los medicamentos. Ya puedo informar que tenemos medicamentos adquiridos para este año y para el 2024, que era un problema complejo y además con muchos intereses, muy afectado por la corrupción. Eso ya lo hemos resuelto. Se están mejorando centros de salud, unidades médicas rurales, hospitales. Se está invirtiendo en mejorar toda la infraestructura de salud. Estamos también equipando hospitales como nunca se había hecho y estamos resolviendo también un asunto complejo que tiene que ver con la falta de médicos en nuestro país y de manera particular de especialistas, porque no tenemos en nuestro país los médicos y los especialistas que necesitamos. Todo esto tiene que ver con una política irresponsable que se aplicó en materia educativa, porque se rechazaba a quienes querían ingresar a las universidades públicas, con la mentira, con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, porque se tenía la idea de que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura. Era una privatización de la educación silenciosa, lo mismo que en el caso de la salud, que se atendiera, que se curara, que pudiese salvarse ante una enfermedad, de que tuviese para ir a un consultorio privado, a un hospital privado, como si la educación y la salud fuesen privilegios y no derechos. Entonces, ese error garrafal, y en política suele suceder que los errores son como crímenes, de cerrar las puertas a los que querían estudiar y rechazar a los jóvenes, nos dejó sin médicos y sin especialistas. Cuando hicimos ese recorrido con Zoé por los 80 hospitales del IMSS Bienestar, recuerdo que fuimos a Yucatán y hay 3 hospitales del IMSS Bienestar y en ninguno de los 3 había pediatra, y estamos lanzando convocatorias para la contratación de médicos y de especialistas y se quedan vacías las plazas, continúan vacías. Todo un desafío, pero ya estamos enfrentando esta falta de médicos y de especialistas, se va avanzando estado por estado, y estamos también recurriendo a traer médicos, especialistas. Muchos no entienden esto, no entienden que la salud es un derecho humano fundamental, que no tiene que ver con cuestiones políticas o ideológicas, que tenemos que pensar más en la fraternidad universal cuando se trata del derecho a la salud. Entonces ya vamos avanzando, también se amplió el ingreso para estudiantes de medicina, se están creando escuelas de medicina como nunca y se amplió considerablemente, pues al doble, el número de becarios para que quien termine la licenciatura en medicina pueda hacer una especialidad. Y ya vamos a tener más especialistas y así vamos a ir resolviendo el déficit de médicos. Y tenemos el compromiso de hacerlo pronto. Y todo esto con el apoyo, la experiencia de los trabajadores de la salud, del Seguro Social. Y vamos todos avanzando. Y desde luego no podemos abandonar lo que es el servicio tradicional, lo que se conoce como el régimen ordinario, el que dio motivo a la creación del Seguro Social. Que el trabajador y sus familias tengan atención médica en todos lados. Estamos hablando ya de 21.400.000 trabajadores. Esos son los que están inscritos en la actualidad al Seguro Social. También es muy importante que se conozca que estamos llegando a un promedio de salario mensual de esos 21.400.000 trabajadores de 15,000 pesos mensuales. Tanto el número de trabajadores inscritos al Seguro Social como este promedio de salario es histórico, no se había presentado nunca. Y como ya está creciendo la economía, porque México tiene una situación privilegiada por lo que significa el mercado de América del Norte y es de los países más atractivos para la inversión en el mundo, tenemos también récord en inversión extranjera. Está llegando mucha inversión extranjera, se están abriendo muchas plantas, muchas industrias. En unos días más vamos a ir a San Luis Potosí a inaugurar una nueva planta automotriz para carros eléctricos, y todo esto significa más demanda de servicios de salud en el Seguro Social. Significa seguir ampliando la infraestructura de salud, como se está haciendo, rehabilitando hospitales, construyendo hospitales nuevos, ampliando los turnos para que no se tarden en ser atendidos los familiares de los trabajadores, que se vaya mejorando cada vez más el servicio de salud en el Seguro Social. A mí me da muchísimo gusto, la verdad, estar con ustedes. No hemos tenido ningún problema ni con el sector obrero ni con el sector empresarial. Tenemos muy buenas relaciones y así va a seguir siendo siempre. Y la verdad, yo deseo que esta institución, suceda lo que suceda, pase lo que pase, sea como
como la fortaleza cultural de México, sea como la grandeza cultural de México, que ha resistido todo. ¿Por qué? Los mexicanos hemos enfrentado pues todo tipo de calamidades, temblores, inundaciones, pandemias, malos gobiernos, saqueos, muchos males. ¿Por qué? Resistimos y siempre renacemos por nuestra fortaleza cultural. México es uno de los países del mundo con más tradición cultural. Somos herederos de grandes civilizaciones y eso es lo que nos hace un pueblo trabajador. Es el pueblo de México, uno de los pueblos más trabajadores del mundo. Y quien lo dude, que nada más constate cuánto nos están enviando nuestros trabajadores migrantes que se fueron por necesidad a buscarse la vida de Estados Unidos. Ya tenemos proyecciones y va a estar la cantidad de remesas recibidas cerca de 60,000 millones de dólares. Es lo que nos envían nuestros paisanos, lo que envían nuestros paisanos a sus familiares. 60,000 millones de dólares al año. Es la principal fuente de ingresos de nuestro país. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, un pueblo indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Todos los migrantes que van a buscarse la vida de Estados Unidos, a Canadá, los más buscados, seleccionados, escogidos, son los trabajadores mexicanos. Entonces, ¿de dónde viene esa vocación por el trabajo? Bueno, de nuestra historia cultural. México tiene raíces profundas. Nos hicieron creer de que la historia de México se inicia desde la llegada de los españoles, con la conquista, con la invasión, 500 años, o con la fundación de Tenochtitlan, 200 años antes, que tenemos una historia de 700 años. No, tenemos una historia de 2,000, 3,000 años antes de la era cristiana. Cuando envié mi mensaje de Año Nuevo en Palenque, tenía yo detrás el templo de las inscripciones. Ahí los mayas hicieron una tumba para un dirigente, para un personaje, para Pacal, y luego de hacer la tumba, edificaron una gran pirámide. Y un arqueólogo extraordinario, Alberto Rus, descubrió esa tumba. Bueno, decía yo en el mensaje, esta pirámide, este templo de las inscripciones, se construyó 1000 años antes de que llegaran los españoles a nuestro país. Y no es nada más esa arquitectura, es el arte, es la astronomía, es el conocimiento de las matemáticas, todo lo que lograron esas grandes culturas con su florecimiento científico, cultural, artístico. Entonces, imaginen lo que representa este país, lo que es México. Hablamos del trabajo, pero podemos hablar también de la importancia de la familia mexicana. ¿Por qué somos así los mexicanos? ¿Por qué la familia mexicana es distinta a la familia, con todo respeto, de otros países? ¿Por qué hay tanta cohesión en nuestras familias? ¿De dónde viene eso? Pues de nuestras culturas, de nuestro pasado. La familia mexicana pues es la principal institución de seguridad social en nuestro país. Otra cuestión extraordinaria que tenemos los mexicanos, pero eso no se valora, la honestidad. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Por eso resistimos y no pudieron imponer la corrupción como forma de vida, como forma de gobierno. Se resistió y está renaciendo nuestro país, porque no nos ha costado mucho, porque nuestro pueblo es honesto, acabar con la corrupción, y eso pues significa muchísimo, porque no solo es un asunto moral. Si no hay corrupción, el presupuesto público, que es dinero del pueblo, alcanza, rinde, no se necesita contratar deuda, no hace falta endeudar al país, no hace falta aumentar impuestos, no hace falta decretar gasolinazos. Si no hay corrupción, se tienen recursos suficientes. Pues todo esto es nuestro país, y esta institución, el Seguro Social, es un ejemplo, y es algo que todos los mexicanos tenemos que cuidar, irla mejorando. Como todas las instituciones son perfectibles, no hay nada perfecto. El propósito es que se mantenga el espíritu de solidaridad, de humanismo, que debe de caracterizar a un buen gobierno y a una buena institución, y seguir avanzando, ir resolviendo problemas y no dejar de pensar en los demás, y llevar a la práctica ese principio también universal y nuestro del amor al prójimo, que eso es el Seguro Social, ayudar a quien lo necesita. Muchas gracias a todas y a todos. De esta manera concluye la conmemoración del 80 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social. Continuamos con la conferencia de prensa. Pues puede haber un receso, como se dice, o si se quieren quedar a la conferencia están invitados, como ustedes. ¿Cómo ves? Ya estamos por terminar, porque ahora los compañeros de los medios pues saben que es un día especial, y puede ser que mañana no haya nada que exponer y que sean puras preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Mañana lo dejamos. Nada más decirle al compañero de Baja California, que está aquí, el secretario de Agricultura y el coordinador de Pesca, y ahora mismo van a hablar contigo, ya tienen una respuesta, y se van a poner de acuerdo, si te parece. Sí, eso es, y nos vemos entonces mañana, y ya vamos a desayunar temprano. Bueno, todavía sí hay
un trabajo de convencimiento. Ya saben ustedes que aplicamos la máxima del presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces se está buscando que los aviones de carga puedan utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles. Se está llegando a este acuerdo con agencias aduanales, con quienes se dedican al transporte de carga en aviones. Se va avanzando bastante bien y cuando tengamos ya un resultado se va a informar. Pero sí se está trabajando en ese sentido porque sí hay una saturación en el actual aeropuerto, el aeropuerto de la Ciudad de México, y tenemos espacios y hay condiciones de seguridad, de agilizar trámites, de que mejoren todos los que se dedican a la aviación o al transporte de carga. Y se está llegando a este acuerdo con los directores de los dos aeropuertos, con aduanas, con todos. Y va a ser, yo creo, por consenso. No queremos imponer nada. Como hay quienes, no sucede mucho, no es tan frecuente, pero como hay quienes nada más andan buscando cómo cuestionarnos, que no son muchos en los medios, son poquitos, pues yo les diría que pues miren lo que sucedió en Nueva York, precisamente porque hay mucha saturación. Entonces estamos buscando evitar eso. Sí, tiempo y oportunidades, y no hemos actuado en nada de manera autoritaria. No, sí va a haber, pero queremos primero buscar el acuerdo. Estamos buscando un consenso. Ayer estuve con empresarios de Canadá que tenían algunas inconformidades. Ahora que vino el primer ministro Trudeau, me pidió que si los atendíamos. Y personalmente, con el gabinete económico, atendimos a 4 empresas canadienses y resolvimos los 4 problemas sin ningún obstáculo, que tenían que ver con asuntos del sector eléctrico. Y así lo hicimos con las empresas estadounidenses y siempre buscamos la conciliación. Les decía yo a los canadienses que hay 125 empresas mineras canadienses y tenemos solo problemas en 2, y además tienen razón, que son extorsionados en Guerrero por algunos grupos que se dedican a la delincuencia, que ya lo estamos atendiendo. Pero solamente 2. Ustedes, aquí están representantes del sector obrero, del sector empresarial. No tenemos huelgas, aquí está la secretaria del Trabajo. ¿Por qué no platica sobre eso? Porque es interesante. Platica cómo se resolvió el problema de Teléfonos de México, por ejemplo, que no se sabe, o sea, que fue un método democrático y qué era lo que pedía la empresa, qué solicitaba el sindicato, cómo se llegó a una conciliación. Vamos al cambio, eso sí, sin duda. Para atrás, nada, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos al cambio, pero por el camino de la concordia, de la conciliación, del convencimiento, de persuadir, no de imponer absolutamente nada. A ver. Muchas gracias, presidente. Bueno, en efecto, acabamos recientemente, hace unos días, de firmar un acuerdo en Teléfonos de México, el sindicato y la empresa. Fueron pues prácticamente 3 años de mesas de diálogo. La empresa, por la situación económica, tenía la pretensión de modificar el sistema de pensiones para los nuevos trabajadores. Y ellos en un inicio planteaban eliminar la jubilación que la empresa otorga hoy y que se quedara el sistema de afores que aplica para todos los trabajadores. Por su lado, el sindicato tenía la pretensión pues de mantener el sistema de jubilación actual, que es, pues digamos, muy bueno, quizá el mejor que exista en todo el país. Pero este sistema de pensiones pues venía con los años generando un pasivo laboral muy grande que estaba, poniendo en cierta situación de riesgo a Teléfonos de México. Por eso inició estas mesas de conciliación en la Secretaría del Trabajo, siempre, y eso hay que reconocerlo, tanto el sindicato como la empresa, con un ánimo de encontrar espacios de encuentro. Y por supuesto que en el entendido de que ambos tenían que flexibilizar sus posiciones, porque de no hacerlo, pues simplemente iba a acabar esto en la quiebra muy probablemente de Teléfonos de México. Había un emplazamiento a huelga que tenía muchos años y que se iba prorrogando, y hubo incluso, recordarán, el año pasado, un estallamiento de Teléfonos de México, de una huelga que duró muy poco, casi 24 horas se levantó, pero finalmente formaba parte de estas presiones para poder llegar a una conciliación. Como bien señala el presidente, siempre pues tratando de que las posiciones se acerquen, se trabajó muy duro, se formalizó una mesa técnica, que yo creo que esto es de un ejemplo fundamental para otras negociaciones en materia laboral. Los trabajadores pedían información, transparencia. Quiero conocer realmente cuál es la situación económica y que no se me diga simplemente que hay riesgo. ¿Por qué hay riesgo? ¿Qué generan esos riesgos? ¿Cómo podemos también ayudar no solamente en el sistema de pensiones, sino en otras áreas para poder fortalecer a la empresa? Y así en esa mesa técnica, donde participaron tanto personas del sindicato, incluyeron a economistas, igualmente la empresa y nosotros, se compartió esta información que a su vez el sindicato compartió con los trabajadores. Y me parece que ello fue permitiendo finalmente
finalmente encontrar una salida que permite pensiones dignas para los futuros trabajadores, pero también la viabilidad de la empresa y la posibilidad pues de tener finanzas sanas. También se planeó y se pactó la posibilidad de que de manera voluntaria los trabajadores, en lugar de los pasivos laborales, puedan adquirir acciones y van a poder ser accionistas como cualquier otro en Teléfonos de México. Entonces, este acuerdo sumamente relevante que finalmente pone o concluye estos 3 años de diálogo es un punto, digamos, final y permite un futuro donde tanto empresas como trabajadores puedan construir el fortalecimiento de la empresa. Y creo que de lo más relevante que aquí comentaba el presidente es que no fue una decisión de cúpulas. El sindicato consultó a todas y todos los trabajadores si estaban de acuerdo con esta negociación. Y es así que el 85% de los trabajadores decidieron ir adelante porque conocían la información y porque ello permitía también iniciar un proceso de renovación, de contratación de nuevas plazas y de fortalecer la empresa, que es su fuente de empleo. Entonces, quizá el aprendizaje, la moraleja más importante es, independientemente de que las posiciones puedan estar totalmente alejadas en un inicio, si hay la intención de llegar a un acuerdo, siempre se pueden encontrar estos espacios de encuentro. Es un reconocimiento a los trabajadores de Teléfonos de México, a la empresa. Francisco Hernández Juárez, dirigente. Carlos Slim. Entre los dos. Bueno, ya quedamos, ¿no? ¿Me dejan nada más presumir? ¿Sí? Para el archivo. ¿Les muestro una encuesta de hoy? ¿Ah? ¿Hoy o mañana? A ver, de una vez, vamos. Para que... Miren, así estamos. Nos sigue llamando Modi de la India. Un fenómeno, 76% de aceptación y 20% de rechazo. En segundo lugar, lo seguimos manteniendo, 66-28. Por eso digo que no hay polarización, hay politización. Suiza, 59-25. Y así todos. Me da mucho gusto que Lula ya tenga 52-34, porque el expresidente Bolsonaro tenía también 52-48. Estaba ahí sí más polarizado y ya estoy viendo a Lula arriba. El presidente Biden también está bien, 41-52. El primer ministro Trudeau también. Muy bien, nuestro amigo Pedro Sánchez, 37, presidente de España, que enfrenta una oposición. Es que el mundo está complejo por la pandemia, la guerra. Hay una situación en todos lados muy difícil, por ejemplo, en Europa. Y adelante, a ver si se puede ver lo demás. Así estamos. Me da gusto también que ya Alemania vaya avanzando. A ver, Reino Unido, que estaban muy bajos con la primera ministra. ¿Dónde está ahora? Acá. Ya va, para adelante. Llegó a tener 12% de aceptación. La ministra anterior ya está de 31. Así estamos. Vamos bien y muchas gracias al pueblo por su apoyo, su respaldo. Nunca los vamos a traicionar. Y nos vemos mañana. Mañana. Por cierto, mañana vamos a estar en el edificio del antiguo ayuntamiento, en la jefatura de gobierno. Allá va a ser la reunión de seguridad y la rueda de prensa con la jefa de gobierno. Vamos a estar ahí con Claudia Sheinbaum. Ahí va a ser, les invitamos. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias.